Dicen que mientras más aprendemos del universo, más evidente se vuelve lo poco que entendemos, y creo que eso nunca fue tan cierto como ahora. En la primera y segunda parte de este iceberg, exploramos lo inquietante, lo desconocido y lo imposible. Pero algo extraño está ocurriendo, porque cuanto más avanzamos, más parece que el cosmos está empezando a respondernos. Y hoy, te traigo la parte 3 de este iceberg, donde no solo exploraremos temas un poco más recientes, sino que también hablaremos de teorías un poco más profundas y complejas, pero no por eso menos interesantes. Sin más que decir, comencemos. Y continuamos al nivel 9. ¿Has pensado en lo afortunados que somos de vivir en este planeta? Y si no lo has pensado, te cuento que existe una hipótesis que sugiere que la vida consciente podría ser una excepción, un accidente cósmico que solo ocurrió en un pequeño rincón del espacio, la Tierra. La hipótesis de la Tierra rara propone que la existencia de vida compleja es muchísimo más improbable de lo que imaginamos, y que, aunque el universo esté lleno de planetas, casi ninguno reúne las condiciones exactas que hicieron posible nuestra existencia. Fue propuesta por el paleontólogo Peter Ward y el astrobiólogo Donald Brownlee, quienes notaron que la existencia de vida avanzada depende de una secuencia de condiciones tan precisas, que cualquier mínima variación podría haberlo arruinado todo. Para empezar, la Tierra se encuentra en el punto exacto de su estrella, ni tan cerca como para hervir sus océanos, ni tan lejos como para congelarlos. Luego, tenemos una luna desproporcionadamente grande, una capaz de estabilizar el eje rotatorio de la Tierra ya que, sin ella, el clima oscilaría con violencia y las estaciones se volverían impredecibles. Tenemos un campo magnético que nos protege del viento solar, una atmósfera rica en oxígeno y nitrógeno, y placas tectónicas que mantienen el equilibrio químico del planeta reciclando sus nutrientes. Y más allá, el gigante Júpiter actúa como un guardián del sistema solar, desviando o absorbiendo los asteroides que podrían habernos borrado antes siquiera de comenzar a evolucionar. Incluso nuestro Sol es una anomalía, porque es estable, longevo, y de una clase que solo representa un pequeño porcentaje de las estrellas del cosmos. Si giráramos un poco más rápido, si no tuviéramos una luna tan masiva, si el Sol fuese más inestable o si Júpiter no estuviera en su lugar, la historia entera de la vida podría no haber ocurrido. La hipótesis de la Tierra rara no niega que existan otros mundos habitables, claro que no, pero sí sugiere que los mundos con vida compleja como civilizaciones o con conciencia, podrían ser casi imposibles. Pero la rareza de nuestra existencia no se limita a la vida en nuestro planeta, sino que va mucho más allá de él. Incluso si el universo estuviera lleno de mundos como la Tierra, todavía quedaría una pregunta más inquietante: ¿por qué el universo mismo permite que exista algo como nosotros? El principio entrópico intenta responderlo, y suena tan extraño como lógico. Este principio afirma que las leyes del cosmos parecen tener los valores exactos para permitir la vida consciente, así es, ni más, ni menos. Es como si todo estuviera ajustado con una precisión absurda, porque si la gravedad fuese un poco más fuerte, las estrellas colapsarían antes de formar planetas. Y si fuera más débil, jamás se encenderían, porque las estrellas se encienden gracias a la fusión nuclear en su núcleo, y para que esa fusión ocurra se necesita presión, y oh sorpresa, esa presión es generada por la gravedad. Además, si la energía del vacío hubiera sido un poco más intensa, el universo habría estallado hacia afuera con tanta velocidad que la materia jamás habría podido tocarse. Básicamente no existirían átomos, ni estrellas, ni planetas, solo una oscuridad infinita donde nada logra reunirse. La conclusión de todo esto es perturbadora si lo piensas, ya que todo está tan perfectamente calibrado, que parece casi intencional. Pero el principio entrópico no habla de diseño, sino de perspectiva. Dice que no debemos sorprendernos de vivir en un universo que permite la vida, porque, de no hacerlo, simplemente no estaríamos aquí para notarlo. Algunos científicos lo ven como una explicación circular, otros como una pista de algo mucho más profundo, la de que quizá hay infinitos universos, cada uno con sus propias leyes, y nosotros aparecimos justo en el único donde la conciencia puede hacerse la pregunta. De ser así, el universo no estaría hecho para nosotros, sino que somos el resultado inevitable de su existencia.
Pero dejemos de lado por un momento las hipótesis cósmicas y volvamos al terror real y palpable, porque en 2019 ocurrió algo que casi nadie notó, y que pudo haber terminado en una catástrofe regional sin precedentes. Fue un evento tan repentino, que apenas se detectó cuando ya estaba encima, y hablo por supuesto del asteroide llamado 2019 OK. Este fue un objeto de unos 100 metros de diámetro, del tamaño suficiente para destruir una ciudad entera si llegaba a impactar, y lo más inquietante es que lo descubrieron solo 24 horas antes de su paso cercano a la Tierra. La razón de por qué no lo vimos es simple y aterradora, este venía desde la dirección del Sol, un punto del cielo donde los telescopios prácticamente quedan cegados por el brillo. Eso significa que estuvo mucho tiempo acercándose sin que nadie pudiera verlo, y si hubiera impactado, no habría acabado con la humanidad ni provocado un invierno global, pero habría generado un daño monstruoso. Para ponerlo en perspectiva, habría sido una explosión equivalente a varias bombas nucleares, con una onda expansiva devastando kilómetros a la redonda, provocando incendios masivos y una tragedia que habría cambiado para siempre la historia de la región afectada. Y lo peor es que, aunque se detectó a tiempo para observarlo, no había absolutamente nada que pudiéramos hacer si su trayectoria hubiese sido distinta. No teníamos defensa, ni protocolo eficaz, ni tecnología lista para desviarlo, por lo que estábamos completamente desprotegidos. 2019 OK pasó de largo, pero muy cerca, a unos 65.000 kilómetros aproximadamente, y si aún así lo ves lejos, déjame decirte que algunos satélites de comunicación están a 36.000 kilómetros. En términos astronómicos, eso es rozar la Tierra, y todo esto ocurrió sin alarmas, sin titulares, y sin que la mayoría de la humanidad se enterara. No fue el fin del mundo, claro, pero fue un recordatorio brutal de que no estamos tan preparados como creemos para lo que viene del cielo. Y si el caso de 2019 OK te pareció inquietante, espera a conocer a otro visitante que también pasó cerca, y que además tenía una forma tan espeluznante que muchos lo bautizaron como el asteroide Calavera. El 31 de octubre de 2015, los astrónomos detectaron un objeto oscuro, rápido y sorprendentemente grande, de unos 600 metros de diámetro aproximadamente, lo suficiente para borrar una región entera si impactaba. Pero lo más perturbador no fue su tamaño, sino su apariencia, ya que al observarlo con radar, surgió una imagen tan inesperada como aterradora. 2015 TV-145 tenía la forma de una calavera humana, con cavidades que parecían ojos, una cuenca nasal y una geometría inquietantemente simétrica. Internet no tardó en convertirlo en leyenda, pero la parte científica es mucho más interesante. Este asteroide es tan oscuro que refleja apenas un 3% de la luz solar, es decir, es prácticamente carbón flotando en la oscuridad, lo que lo hace increíblemente difícil de detectar. Solo se observó con claridad porque pasó muy cerca de la Tierra, a unos 486.000 kilómetros, un poco más lejos que la Luna, pero astronómicamente hablando, eso es un roce. Pero hay algo más, y es que no es un asteroide común. Los análisis sugieren que podría ser un cometa muerto, uno que agotó sus cielos y quedó reducido a un núcleo rocoso oscuro que vaga silencioso por el espacio. 2015 TV-145 regresará en el 2082, pero no tan cerca como aquella vez. Y aunque no representa una amenaza inmediata, su paso nos dejó un claro mensaje: hay objetos enormes, oscuros y silenciosos ahí afuera, que solo vemos cuando están prácticamente encima de nosotros. Antes de que existiera Internet, redes sociales o canales dedicados a teorías, hubo un momento en la historia en el que el mundo entero quedó atrapado por el temor y la fascinación hacia un solo objeto celeste, el cometa Kohoutek. En marzo de 1973, un astrónomo checo llamado Lubos Kohoutek descubrió un cometa extremadamente tenue, pero con dos características que entusiasmaron a la comunidad científica. Primero, parecía venir desde la nube de Oort, lo que lo convertía en un cometa virgen, cargado de material volátil sin quemar, y que además pasaría muy cerca del Sol. En teoría, tenía todo para convertirse en un espectáculo, y los cálculos iniciales indicaban que, al acercarse al Sol, podría brillar con una intensidad enorme, quizá incluso convertirse en el cometa del siglo. La noticia se propagó rápido, y lo que comenzó como un hallazgo científico se transformó en una fiebre global, ya que los medios exageraron,
algunos astrónomos prometieron un espectáculo inolvidable, y algunos grupos más apocalípticos aseguraron que el cometa traería señales del fin del mundo. La gente compraba telescopios, los periódicos vendían titulares, y la NASA preparaba instrumentos para observarlo de cerca. Pero cuando Kohoutek finalmente llegó en 1974, fue un espectáculo decepcionante. Su brillo fue débil, su cola modesta, y muchos apenas pudieron distinguirlo en el fondo del cielo. Lo que se había anunciado como un evento histórico terminó convirtiéndose en uno de los mayores fiascos astronómicos del siglo, y la razón es simple: los cometas recién descubiertos son impredecibles. Nunca sabemos cuánto hielo, polvo o gas liberarán hasta que se acercan al Sol, y aunque Kohoutek prometía ser deslumbrante, resultó tener menos material volátil del esperado, en otras palabras, no tenía suficiente combustible para brillar. Lo interesante es que el fracaso del cometa dejó una huella cultural enorme, porque muchos comenzaron a desconfiar de los anuncios científicos, otros se burlaron de la falsa profecía, y algunos grupos religiosos interpretaron el fiasco como una señal de que el mundo no estaba listo para un verdadero aviso celestial. En la primera parte de esta serie, te hablé de las sondas Voyager, esas que fueron lanzadas en 1977. Y cuando la sonda Voyager 2 llegó a Neptuno en 1989, los astrónomos esperaban encontrar un mundo frío, lento y silencioso. Pero en cambio, descubrieron algo que nadie imaginaba: una tormenta colosal, tan grande como la Tierra, girando en la atmósfera de un planeta que recibe apenas una fracción de la luz del Sol. La llamaron la Gran Mancha Oscura, un óvalo negro, profundo y perfectamente definido, que parecía flotar sobre el azul helado de Neptuno. Y sí, era el equivalente neptuniano de la Gran Mancha Roja de Júpiter que ya hablamos, pero esta es mucho más misteriosa. Porque a diferencia de Júpiter, Neptuno no tiene una fuente de energía interna tan fuerte como para alimentar tormentas gigantescas. Sin embargo, allí estaba, un huracán oscuro en un planeta donde los vientos pueden alcanzar más de 2.400 kilómetros por hora, los más rápidos de todo el sistema solar, pero lo más extraño ocurrió años después. Cuando el telescopio Hubble fue apuntado hacia Neptuno en los años 90, la Gran Mancha Oscura había desaparecido. Ten en cuenta que esta tormenta era del tamaño de un planeta y se desvaneció sin dejar rastro. Y si eso te parece raro, pues tiempo después el telescopio Hubble detectó otra mancha oscura en una región distinta, como si Neptuno creara y destruyera estas tormentas gigantes de forma espontánea. A día de hoy, aún no entendemos del todo por qué aparecen, el por qué desaparecen, ni qué procesos internos permiten que un planeta tan frío y distante genere tormentas tan violentas. Ahora hablemos de un evento que se remonta al año 1006 y que fue observado desde distintos lugares de la Tierra. Una explosión tan brillante, tan poderosa, que durante semanas opacó a todos los demás objetos del cielo nocturno, la supernova SN 1006. Este evento lo vieron astrónomos en China, en Egipto, en Japón y posiblemente incluso en Europa, y todos describieron lo mismo en sus registros: que era una estrella invitada que apareció de pronto en el cielo, más brillante que Venus y visible incluso durante el día. SN 1006 fue tan poderosa, que se cree que alcanzó una magnitud visual de -7.5, algo que hoy sería imposible no notar. Para que te hagas una idea y sin extendernos demasiado, en astronomía, cuanto más negativo es un número, más brillante es un objeto, y la luna llena por ejemplo tiene una magnitud de -12.7, y las estrellas comunes una magnitud de +1 a +3. Así que SN es, en pocas palabras, enorme. Imagina vivir en un mundo sin luces artificiales, levantar la vista al cielo y encontrar una explosión estelar visible como una antorcha gigante suspendida sobre el horizonte. Lo más impresionante es lo que entendemos ahora, ya que SN 1006 fue probablemente el resultado de una supernova de tipo Ia, la explosión termonuclear de una enana blanca que acumuló demasiada masa. Una detonación tan energética, que liberó más luz que toda la Vía Láctea junta durante unos instantes. Los relatos históricos dicen que su brillo comenzó a disminuir lentamente a lo largo de meses, pero el impacto emocional fue enorme, porque en algunas culturas lo interpretaron como un presagio, y en otras como un desastre en el cielo, pero para los astrónomos de la época, fue un misterio absoluto.
Pero para nosotros, 1000 años después, sigue siendo un recordatorio de que el universo puede cambiar en un instante, y hoy, los restos de SN1006 se expanden en una enorme burbuja de gas caliente, detectable solo con telescopios modernos. Y seguimos al nivel 10. En astronomía, casi todo tiene un patrón. Los planetas orbitan con ritmos precisos, las estrellas pulsan con ciclos medibles, y hasta las anomalías suelen repetirse de alguna manera. Pero HD 139139 rompió esa lógica desde el día en que fue observada por el telescopio Kepler. A primera vista, parecía una estrella completamente normal, estable, tranquila y sin signos de actividad violenta. Pero cuando los astrónomos analizaron su luz, encontraron decenas de diminutos desvanecimientos sin ningún patrón, donde a veces la estrella se atenuaba durante unas horas, a veces durante un par de días, y a veces en secuencias impredecibles. Y lo más extraño es que ninguno de estos apagones coincidía con el movimiento de un planeta o de un sistema de planetas. Era como si alguien estuviera apagando y encendiendo la luz de la estrella al azar, y claro, al principio se pensó en cometas, en polvo o en escombros, pero nada encajaba. Un enjambre de cometas debería generar un calor detectable, si fuera un cinturón de polvo tendría que bloquear más luz de forma sostenida, y un sistema planetario produciría un ritmo predecible, pero HD 139139 no hacía nada de eso. Era como si algo estuviera transitando frente a la estrella, pero sin seguir ninguna órbita conocida. Con el tiempo, los astrónomos comenzaron a llamarla la estrella que parpadea al azar, porque literalmente no hace nada que puedan predecir. No encaja en modelos de polvo, no encaja en modelos internos, y no encaja en la dinámica orbital, en pocas palabras es un rompecabezas sin piezas. Hoy, HD 139139 sigue siendo uno de los misterios modernos más frustrantes del cielo. Una estrella aparentemente normal, que no deja de comportarse como si algo, o muchas cosas, estuvieran cruzándola sin ningún patrón que podamos entender. En 2017, el mundo se sorprendió con Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado. Pero 2 años después ocurrió algo todavía más extraordinario, ya que por primera vez en la historia vieron un cometa real proveniente de otra estrella, un visitante helado de un sistema que jamás conoceremos, el 2I, Borisov. Fue descubierto en 2019 por Gennady Borisov, un astrónomo aficionado de Ucrania que construyó su propio telescopio. Cuando comenzó a rastrear el objeto, notó que la trayectoria era tan hiperbólica, tan rápida y tan inclinada que estaba claro que no pertenecía al sistema solar, era un intruso. A diferencia de Oumuamua, que era pequeño, oscuro y misterioso, Borisov era un cometa en toda regla, ya que tenía una coma brillante, una cola definida y una composición similar a los cometas que vemos aquí. Pero lo que lo hacía tan especial no era su aspecto, sino su origen. Los análisis mostraron que llevaba vagando millones, o incluso miles de millones de años por el vacío interestelar, expulsado de su sistema original por algún choque gravitacional. Era como una botella a la deriva en un océano infinito, viajando sola hasta que finalmente entró en nuestro vecindario, y lo que desconcertó a los astrónomos fue su composición. Borisov tenía una gran cantidad de monóxido de carbono, mucho más que los cometas típicos del sistema solar, y ese detalle sugiere que provino de un sistema extremadamente frío, quizás de una estrella más tenue o de una región muy alejada de su sol original. Y lo más impresionante es que Borisov no vino a quedarse, entró veloz desde el vacío, pasó cerca del Sol perdiendo parte de su material y siguió su camino sin mirar atrás, perdiéndose en la oscuridad del cosmos. No volveremos a verlo nunca, pero el 2I Borisov fue una revelación, ya que por primera vez en la historia humana, pudimos estudiar un objeto intacto creado alrededor de otra estrella, un pedazo literal de otro mundo. Y ya que hemos hablado de 2 objetos interestelares, creo que ha llegado el momento de enfrentar al tercero, el más polémico, el más frustrante y el que más ruido ha provocado en redes sociales, el 3I Atlas. No es tan misterioso como Oumuamua, ni tan hermoso como Borisov,
pero se convirtió en un fenómeno viral por una razón muy simple: llegó al sistema solar en la peor época posible. Llegó en plena era de deepfakes, montajes digitales y de titulares alarmistas que viajan más rápido que la verdad, y eso, para un objeto que ya era extraño por sí mismo, fue el detonante perfecto para una tormenta global. Todo comenzó en el verano de 2025, cuando los telescopios Atlas, un sistema creado para detectar amenazas cercanas a la Tierra, detectaron un punto que se movía demasiado rápido y bajo un ángulo tan inclinado, que la única explicación era que venía desde fuera del sistema solar, por lo que así nació el tercer mensajero interestelar jamás encontrado. Pero a diferencia de sus predecesores, 3i Atlas no llegó solo, llegó arrastrando consigo una avalancha de desinformación. Apenas se anunció que era interestelar, comenzaron a aparecer imágenes falsas mostrando estructuras metálicas, videos manipulados con celebridades diciendo que era una nave, supuestos expertos afirmando que impactaría la Tierra en noviembre, e incluso audios generados con IA anunciando mensajes extraterrestres. Todo ocurrió tan rápido, que la ciencia tuvo que salir a desmentir rumores casi en tiempo real. La realidad científica era mucho más tranquila, porque mientras las redes sociales hablaban de naves alienígenas, el telescopio Hubble y el James Webb mostraban que 3i Atlas era, en esencia, un cometa interestelar. Su órbita era hiperbólica, lo que significa que el Sol no lo atraparía, y al acercarse desarrolló una coma tenue y una cola débil, exactamente lo que esperaríamos de un cometa que se calienta tras millones de años vagando por el espacio. Pero aunque es un cometa, no es un cometa cualquiera, y ahí comenzaron las rarezas que alimentaron el caos. La primera y más importante es que su actividad cometaria era tan débil, tan tenue y tan simétrica, que no se pudo medir correctamente su masa. Mucha gente interpretó esto como masa anómala, cuando en realidad significa masa desconocida. Para medir la masa de un cometa necesitas ver cuánto lo empuja su propio gas, porque si expulsa poco gas o lo expulsa de manera equilibrada, ese empuje se anula evitando que cambie su órbita y su masa simplemente no puede calcularse. La ciencia dijo no sabemos su masa, pero las redes interpretaron que era demasiado pesado para ser natural. Otra rareza fue que su cola era extremadamente débil, una señal de que la sublimación era mínima. Y para empeorar las cosas, su brillo era tan tenue y variable que tampoco ofrecía una referencia clara, por lo que ambas cosas hicieron que estimar su tamaño fuera complicado. 3i Atlas podía ser realmente grande, o simplemente estar cubierto por un material muy oscuro que absorbía la luz, y esa incertidumbre, otra vez, se convirtió en combustible para teorías de todo tipo. Tampoco ayudó que su trayectoria estuviera extrañamente alineada con el plano del sistema solar, o sea, no es imposible, pero sí muy inusual. Tanto, que llamó la atención del físico Avi Loeb, quien por cierto no dijo que fuese una nave, lo que hizo fue señalar algunas anomalías, como su posible tamaño, su composición con metales que destacaban y su alineación orbital, para formular una pregunta provocadora. ¿Y si algunos visitantes interestelares pudieran ser tecnología? Es una pregunta legítima dentro de la ciencia especulativa, que incluso también planteó con Oumuamua en otro contexto, pero que Internet la transformó en que Harvard confirmaba que Atlas es una nave. Y para añadirle más misterio al asunto, cuando Atlas pasó cerca de Marte a comienzos de octubre, al parecer fue fotografiado por Mars Reconnaissance Orbiter, un orbitador de reconocimiento ubicado en Marte cuya cámara es de ultra alta resolución. Este habría utilizado su cámara para tomar imágenes de alta resolución del inusual visitante, pero supuestamente debido a razones burocráticas, no las han podido publicar. Y esto es raro porque, si no quieres más desastre especulativo y sensacionalista, ¿no sería mejor publicarlas y ya? Otra cosa extraña que ocurrió recientemente fue que, cuando 3i Atlas salió de detrás del Sol como estaba estimado en estas fechas, algunos observatorios reportaron un ligero cambio de color, pasando de verdoso a azulado, el cual sería su tercer cambio ya que este comenzó siendo rojizo. Y claro, hay teorías, como que el cambio puede deberse a ángulos de iluminación diferentes, a polvo recién liberado, a un aumento temporal en su actividad o incluso a ruido en los datos. Atlas en sí es extraño, pero lo cierto es que sigue siendo un objeto viejo, desgastado, químicamente inusual y tremendamente difícil de medir. Lo raro sería que no fuera raro. Porque este visitante probablemente proviene de un sistema estelar miles de millones de años más antiguo que el nuestro, y lo normal es que traiga consigo cicatrices, químicos extraños y comportamientos que nunca hemos visto en los cometas de nuestro propio sistema solar. 3i Atlas alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta el 19 de diciembre y luego desaparecerá para siempre en el vacío interestelar.
No trae señales, no viene hacia nosotros, no transmite nada y no muestra ninguna evidencia tecnológica. Pero tampoco es un visitante aburrido, ya que es un fragmento antiguo, un viajero solitario que cruzó el espacio durante millones de años hasta llegar aquí. Y su importancia es enorme, porque ya tenemos 3 visitantes interestelares en menos de una década, 3 pedazos de mundos que nunca veremos, pero que nos permite la idea de estudiar los siguientes en un futuro cercano. En un mundo saturado de titulares sensacionalistas, 3 y Atlas nos deja una lección simple. La ciencia avanza con paciencia, la desinformación avanza con prisa, y si queremos entender el cosmos, debemos aprender a escucharlo con la misma calma con la que estos viajeros cruzan el vacío entre las estrellas. Como decía Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y a menos de que 3 y Atlas gire abruptamente hacia la Tierra y empiece a comunicarse, personalmente no veo un motivo para entrar en pánico. ¿Qué tan avanzada es una civilización capaz de controlar un planeta entero, o para encerrar a su propia estrella? Esas son algunas de las preguntas que planteó el astrofísico ruso Nikolai Kardashev en 1964. Él ideó una escala que no mide distancias, sino el potencial evolutivo de una sociedad basándose en un único factor, la cantidad de energía que son capaces de capturar y utilizar. La escala de Kardashev es una clasificación hipotética que divide a las posibles sociedades galácticas en 3 tipos, y su verdadera intención es darnos una meta aterradora y fascinante. La civilización tipo 1 es una capaz de capturar y utilizar toda la energía disponible en su planeta de origen. En pocas palabras, controlarían el clima, las placas tectónicas, los volcanes y toda la energía de la atmósfera. La Tierra y la humanidad ni siquiera alcanzamos la tipo 1, y de hecho Carl Sagan estimó que estamos en una tipo 0.7, todavía dependientes de recursos primitivos. Luego tenemos la civilización tipo 2, una que domina y utiliza toda la energía emitida por su estrella central. Esto implicaría que tendrían tecnología de ciencia ficción, siendo una sociedad con recursos virtualmente ilimitados, capaz de colonizar y terraformar su sistema planetario. Y finalmente tenemos la civilización tipo 3, que pueden aprovechar y controlar la energía de toda su galaxia de origen. Esto implicaría la construcción de flotas interestelares o la utilización de agujeros negros para generar energía, y si una civilización tipo 3 existe, sería esencialmente inmortal y omnipotente a escala galáctica, con un poder de manipulación de la materia y el espacio que escapa a nuestra comprensión. El verdadero misterio de Kardashev no es su existencia, sino su ausencia, porque la falta de evidencia de estas civilizaciones es lo que conocemos como la paradoja de Fermi. Ambas ideas están conectadas, porque la paradoja se pregunta por qué no hemos detectado civilizaciones avanzadas de la escala de Kardashev, mientras que por otro lado esto ha llevado a pensar en soluciones como que las civilizaciones son muy raras o que algo las destruye antes de alcanzar esos niveles. Hay ideas que nacen desde la ciencia, otras desde la ficción, y luego están aquellas tan perturbadoras que parecen un cruce incómodo entre ambas. Entre los escenarios propuestos para explicar por qué el universo parece tan silencioso, existe uno que casi nadie menciona, porque lleva implícita una conclusión brutal. ¿Y si el universo está en silencio no por miedo, sino porque alguien ya apagó todas las voces? Ese es el corazón de la hipótesis del Berserker, y todo comienza en los años 60 y 70, cuando el matemático John von Neumann había dejado sobre la mesa una idea teórica peligrosamente potente, la posibilidad de crear máquinas autorreplicantes, dispositivos capaces de copiarse a sí mismos utilizando recursos del entorno. Para algunos científicos, no hizo falta más imaginación que extrapolar eso a escala cósmica porque, si una civilización avanzadísima construyera máquinas autónomas y las lanzara a recorrer la galaxia, ¿qué exactamente impediría que esas máquinas tuvieran un objetivo? ¿Y qué pasaría si ese objetivo fuera eliminar a cualquier especie que pudiera representar una amenaza futura? Así nació el concepto de los Berserkers, máquinas de exterminio interestelar, silenciosas, antiguas, implacables y replicándose por toda la galaxia desde hace millones de años. No tendrían emociones, ni diplomacia, ni curiosidad, solo un mandato programado por una civilización que quizás ya ni siquiera existe. Y aquí hay que hacer una aclaración esencial, porque en la hipótesis del bosque oscuro, las civilizaciones se ocultan por miedo,
como cazadores silenciosos evitando llamar la atención. Pero en la hipótesis del Berserker, el silencio del universo no proviene del miedo, sino de la aterradora posibilidad de que ya no quede nadie vivo para hacer ruido. Pero parte del atractivo y del horror de esta idea es que explica demasiado bien varios de los grandes enigmas de la paradoja de Fermi, como el por qué no vemos megaconstrucciones, por qué no detectamos civilizaciones jóvenes, por qué cualquier señal potente conocida, como la señal WOW, nunca se repitió, o por qué no parece haber huellas tecnológicas evidentes en la galaxia. En un universo lleno de berserkers, cualquier voz que se hace demasiado fuerte es detectada y silenciada. Si estas máquinas existen, habrían tenido cientos de millones de años para trabajar, tiempo suficiente para cruzar la galaxia varias veces. Y, tal vez, para que nos demos cuenta de algo más perturbador todavía, si no hemos sido detectados, quizás no es porque estemos a salvo, sino porque aún somos demasiado pequeños para importarles. Ahora descendemos al nivel 11. En el corazón de la Vía Láctea, a 26.000 años luz de nosotros, hay un punto que no brilla, no late y no emite luz propia, pero domina toda la galaxia. Fue fotografiado por primera vez en 2022 y se llama Sagitario A, un agujero negro supermasivo que mantiene unidas a más de 100.000 millones de estrellas, incluyendo al Sol. Durante décadas solo fue una sospecha, un punto oscuro alrededor del cual las estrellas se movían como si algo invisible y monstruoso las estuviera arrastrando. Pero en 2002, cuando los astrónomos siguieron la órbita de una estrella llamada S2, todo quedó claro, porque esta estrella completó una vuelta alrededor de un objeto invisible en solo 16 años, moviéndose a miles de kilómetros por segundo. La única explicación posible era un agujero negro con una masa de 4 millones de veces mayor que la del Sol, comprimido en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio. Sagitario A no es solo enorme, también es inquietante, porque a diferencia de otros agujeros negros supermasivos más activos, este está silencioso. Debido a que come muy poca materia apenas brilla, y su entorno es misteriosamente tranquilo, como si estuviera hibernando mientras estrellas enteras pasan cerca sin ser devoradas. Pero ese silencio no significa calma, ya que en 2013, el telescopio Chandra captó un estallido de rayos X proveniente de su dirección, un destello que aumentó su brillo 400 veces en minutos. Y en 2019, el Event Horizon Telescope reveló un anillo asimétrico, un resplandor turbio e inestable que sugería que Sagitario late como si fuera una criatura viva, cambiando en cuestión de minutos. Y aún así, lo más extraño no está en su presente, sino en su pasado. Las evidencias indican que hace millones de años Sagitario A fue un monstruo activo, uno que expulsó chorros de energía tan gigantes que todavía podemos ver sus cicatrices en el cielo con las enormes burbujas de Fermi, globos de gas que se extienden por más de 50.000 años luz en ambas direcciones. Hoy está quieto y no podemos verlo directamente, pero toda la Vía Láctea orbita obedientemente a su alrededor, como si estuviéramos girando en torno a un secreto que no terminamos de comprender. A veces el universo lanza misterios que parecen hechos a propósito para romper la cabeza de los astrónomos, y los subradio circles son uno de ellos. Fueron descubiertos hace apenas unos años, casi por accidente, cuando radiotelescopios de nueva generación comenzaron a mapear el cielo con una resolución jamás vista. Y de pronto, ahí estaban, círculos perfectos, enormes, silenciosos y flotando en el vacío cósmico. Pero no eran visibles a simple vista, ni siquiera con telescopios ópticos porque solo aparecían en las ondas de radio, y eso los hacía todavía más desconcertantes. Imagina un aro gigantesco, miles de veces más grande que una galaxia entera, y completamente invisible excepto para las antenas que rastrean la radiación del cosmos. Claro, cuando los investigadores vieron el primero, pensaron que era un error, cuando apareció el segundo sospecharon interferencia, y cuando llegó el tercero ya no había forma de ignorarlo. Eso era algo desconocido y estaba dejando anillos de radio en el universo. Estos no se parecen a nada conocido, pero entonces, ¿qué es lo que los provoca? Una de las teorías más aceptadas dice que podrían ser el rastro de un evento extremadamente energético, algo así como una onda de choque cósmica que se expande después de un fenómeno violento, como la fusión de dos agujeros negros supermasivos, o un estallido de partículas desde el centro de una galaxia activa.
Pero hay otra posibilidad más inquietante, que los círculos de radio sean estructuras que siempre estuvieron ahí, demasiado débiles para detectarlas hasta que la tecnología finalmente alcanzó la sensibilidad necesaria para verlas. Piénsalo por un momento, si esto lo descubren ahora con el avance de la tecnología, ¿qué otra cosa aún más aterradora estará esperando ser descubierta? Hay misterios que nacen de lo desconocido, y hay misterios que nacen de lo que falta. Porque cuando los astrónomos comenzaron a mirar con mayor precisión cómo se comportaban las galaxias, se encontraron con que ellas rotaban demasiado rápido, y era un problema tan absurdo que parecía un error de cálculo. Y esto es porque rotaban tan rápido que, según la física conocida, deberían haberse desintegrado, desparramando sus estrellas por el vacío, pero no lo hacían. Era como si estuvieran sostenidas por una fuerza invisible, una fuerza que no emitía luz, no reflejaba luz y tampoco la absorbía, una fuerza que simplemente no estaba ahí, pero a la vez sí estaba. Rarísimo, ¿verdad? Bueno, así nació el concepto de materia oscura. Una sustancia invisible que no podemos ver, tocar ni detectar directamente, pero cuya gravedad es tan intensa que mantiene unidas a las galaxias enteras, como si fueran hojas atrapadas en un remolino silencioso. Hoy sabemos que la materia oscura forma vastos andamios cósmicos, estructuras colosales donde las galaxias se acomodan como si fueran polvo atrapado en la telaraña más grande del universo. Es el esqueleto del cosmos, y sin embargo, nadie sabe qué es. Pero si la materia oscura es inquietante, la energía oscura es todavía peor. Y no son lo mismo. En los años 90, los astrónomos midieron la expansión del universo esperando encontrar que se estaba frenando, porque la lógica era simple: si toda la materia se atrae, entonces la expansión del cosmos debería ir perdiendo velocidad. Pero cuando analizaron los datos, se encontraron con que era al contrario, porque la expansión del universo se está acelerando. Alguien, o algo, está empujando al cosmos hacia afuera con una fuerza cada vez mayor, una energía que no sabemos cómo encajar en ninguna ecuación existente, y acá nace el término energía oscura, una etiqueta elegante para esconder una realidad incómoda. No sabemos qué está acelerando el universo, no sabemos por qué lo hace, y no sabemos hasta cuándo lo hará, pero sí sabemos lo siguiente. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% del universo, la materia oscura otro 27%, y todo lo que conocemos, desde planetas, estrellas, galaxias, nebulosas, o nosotros mismos, representa apenas el 5%. Es decir, el 95% del universo es algo que no podemos ver, y peor aún, algo que no entendemos. Solo sentimos su presencia por el movimiento de lo que sí podemos ver, así que, en pocas palabras, el universo es un teatro donde la obra la protagonizan cosas invisibles. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó al universo temprano, todos esperaban ver las pequeñas primeras galaxias, nubes de gas débiles, diminutas y recién formadas. Pero lo que encontró fue algo que no debería existir: galaxias enormes, brillantes y completamente desarrolladas cuando el universo tenía apenas unos 300 millones de años. Es como si hubieras planificado una ciudad que tardaría 20 años en construir su primer rascacielos, pero cuando vas a visitarla al segundo año, ya encuentras 10 rascacielos completamente terminados con luces y actividad, en pocas palabras, una completa locura sin explicación. Algunas de estas galaxias tienen el tamaño de la Vía Láctea, millones de estrellas ya agrupadas y un brillo tan intenso que contradice lo que la física actual permite. Según nuestros modelos, fabricar una galaxia así toma miles de millones de años, no unos cuantos cientos de millones después del Big Bang. La explicación inicial fue pensar que Webb estaba midiendo mal la distancia, o que estas galaxias eran más jóvenes, pero estaban cubiertas por un polvo que las hacía parecer más antiguas. Y a medida que los análisis espectrales se hicieron más precisos, quedó claro que si están lejos, son así de antiguas y efectivamente son así de grandes. Esto dejó a los astrónomos frente a un problema incómodo, porque o el universo primitivo formaba estructuras mucho más rápido de lo que creíamos, o nuestras teorías sobre cómo nacen las galaxias están incompletas. Quizá la materia oscura se agrupó antes, quizá las primeras estrellas eran más masivas y eficientes, o quizá estamos viendo algo que todavía no sabemos explicar.
Uno de los astrónomos del proyecto lo resumió con una frase que encendió todas las alarmas, diciendo que las galaxias que Webb está encontrando no deberían existir según nuestras teorías actuales. Y cuando la teoría falla frente a la evidencia, significa que estamos al borde de una nueva comprensión del cosmos, quizá no del Big Bang en sí, sino del ritmo en el que el universo se organizó en sus primeros momentos. Y finalmente, llegamos al nivel 12. En el universo hay misterios difíciles, pero luego está uno que ni siquiera los propios físicos pueden resolver. La paradoja de la información de Hawking es un enfrentamiento directo entre dos de las teorías más poderosas que tenemos, donde una de las dos tiene que estar equivocada, pero nadie sabe cuál. Todo comienza con una pregunta aparentemente simple. ¿Qué pasa con la información cuando cae en un agujero negro? Imagina lanzar un libro, una estrella o incluso un planeta entero dentro de un agujero negro. La relatividad general de Einstein nos dice que, una vez dentro, nada puede escapar, y todo queda atrapado detrás del horizonte de sucesos, triturado por la gravedad hasta desaparecer para siempre. Pero la mecánica cuántica dice lo contrario, ya que, según ella, la información jamás puede destruirse. Es decir, puede transformarse, puede dispersarse, pero no puede desaparecer del universo. Es una ley absoluta, tan fundamental como la conservación de la energía, y ahí nace el problema precisamente, porque si un agujero negro destruye la información estaría rompiendo la física cuántica, y si la física cuántica tiene razón, entonces los agujeros negros no funcionan como creemos. Y en 1974, Stephen Hawking hizo que la situación explotara, porque descubrió que los agujeros negros no son eternos, sino que lentamente se evaporan, liberando una tenue radiación térmica que hoy conocemos como radiación de Hawking. Pero esa radiación es completamente caótica, un ruido uniforme que no contiene ningún detalle sobre lo que cayó dentro. Según Hawking, cuando el agujero negro termina de evaporarse, toda la información desaparece del universo, algo que, para la mecánica cuántica, es imposible. Desde entonces, los físicos llevan casi 50 años atrapados en este dilema, y claro, se han propuesto ideas. Unos dicen que la información queda grabada en el horizonte de sucesos como un holograma, o que escapa lentamente mezclada en la radiación, o que el interior y el exterior están misteriosamente conectados, e incluso que los agujeros negros tienen líneas cuánticas capaces de codificar todo lo que tragaron. Pero ninguna de estas soluciones está comprobada, y ninguna cierra el misterio. Por eso esta paradoja es tan aterradora, porque si no entendemos cómo los agujeros negros manejan la información, significa que no entendemos las reglas fundamentales del universo. Pero, si la información que cae en un agujero negro no puede destruirse como insiste la mecánica cuántica, entonces el universo necesita un lugar donde guardarla. Y para muchos científicos, ese lugar no está en otro mundo, ni en un espacio oculto, sino en algo mucho más inquietante, el propio tejido del universo. Durante siglos imaginamos el espacio como algo suave, continuo e ilimitado, como una hoja perfecta donde ocurren los fenómenos físicos, pero la mecánica cuántica no está de acuerdo. Según varios modelos modernos, el espacio no sería continuo, sino granular, formado por unidades diminutas, tan pequeñas que ni siquiera tienen sentido dentro de nuestra intuición. Imagina el universo como una pantalla de alta resolución, cuanto más te acercas, más notas que está hecha de píxeles. Esos píxeles del espacio-tiempo serían longitudes increíblemente pequeñas, tan pequeñas que incluso la luz, el tiempo o el concepto de la distancia dejan de comportarse como los entendemos. A esa escala, el universo es ruidoso, vibrante e irregular, como un océano en ebullición donde la realidad fluctúa sin parar. Y lo importante es que, si el espacio está compuesto de granos, entonces esos granos podrían almacenar información, como si el universo fuera un disco duro gigantesco, guardando cada evento, cada partícula, y cada secreto en su estructura más profunda. Pero aquí viene la parte que realmente rompe la intuición, porque si el universo puede almacenar información en sus granos, ¿cómo decide dónde guardar realmente esos datos? La idea del universo holográfico surge para unir ambas ideas, porque ésta sugiere que esa información podría organizarse no dentro del espacio tridimensional, sino en su frontera.
El principio holográfico nació del estudio de los agujeros negros, cuando los físicos descubrieron que la cantidad de información que puede contener un agujero negro no depende de su volumen, sino de su superficie, como si toda la complejidad que ocurre dentro estuviera grabada en su borde exterior. Y si ese es el caso para los agujeros negros, muchos científicos se preguntaron si el universo entero podría funcionar igual. Esta hipótesis, en pocas palabras, sugiere que lo que percibimos como un cosmos tridimensional, desde las galaxias, el tiempo, el espacio, o incluso tú, podría ser en realidad una proyección emergente, generada por información codificada en una superficie más simple y distante. Es como un holograma, real en apariencia, pero sostenido por una estructura más profunda que no podemos ver. Y aquí es donde la conexión con la paradoja de la información de Hawking se vuelve inevitable, porque si la información nunca puede destruirse como exige la mecánica cuántica, entonces tiene que estar guardada en algún lugar. La teoría del espacio granular dice que los granos pueden guardarla, y la teoría holográfica dice que la superficie del universo puede codificarla. No significa que el misterio esté resuelto, significa que estamos encontrando nuevos caminos que podrían explicar cómo la información sobrevive incluso en los rincones más extremos del cosmos. Pero también abre una pregunta que ningún científico puede responder, y que da más vértigo que cualquier agujero negro. Si el universo está hecho de información y lo que vemos es solo una proyección, entonces, ¿quién o qué está procesando esa información? Después de hablar de la paradoja de la información de Hawking y de explorar las hipótesis del espacio cuántico granular y el universo holográfico, llegamos a una tercera posibilidad y quizá la más inquietante de todas. Porque si antes vimos soluciones que intentaban conservar la información dentro de este universo, ahora entramos en una idea que lleva décadas rondando la física teórica. ¿Y si la información no se guarda aquí, porque se transforma en otro universo? Esta hipótesis es tan extraña que parece ciencia ficción, pero nació precisamente como una respuesta al dilema planteado por Hawking, porque si un agujero negro no puede destruir información y tampoco puede devolverla de forma simple, entonces los físicos comenzaron a preguntarse algo radical. ¿Y si un agujero negro no es un final, sino el inicio de algo más? La clave está en dejar atrás la idea clásica del agujero negro como un hueco por el que todo desaparece, ya que la relatividad general nunca describió un agujero. Describe un embudo, un túnel gravitacional donde la materia cae, se comprime, y sigue moviéndose hacia adelante en el tiempo, aunque desde fuera ya no podamos verla. Y aquí se abre la puerta a la hipótesis más elegante, una que dice que cada agujero negro podría ser la semilla de un nuevo cosmos, o sea un universo bebé. Esta idea, propuesta por científicos como Lee Smolin y explorada por varios cosmólogos, sugiere que lo que nosotros llamamos singularidad, ese punto teóricamente infinito y sin sentido físico, podría ser simplemente el cuello de botella hacia un espacio-tiempo diferente. En nuestro universo lo vemos como un final, pero en el otro lado podría ser un Big Bang. Es decir, la materia y la información que caen en un agujero negro no desaparecerían ni se borrarían, se transformarían en las condiciones iniciales de un universo nuevo, uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes y su propia evolución. Y esto no se plantea como magia ni espiritualidad, sino como una forma matemática elegante de resolver el problema de que si no puedes destruir la información y no puedes sacarla, solo queda una opción, redirigirla. En este escenario, los agujeros negros serían como fisuras reproductivas del cosmos, donde cada universo podría crear muchos otros a través de sus agujeros negros, formando un árbol genealógico cósmico imposible de imaginar. Y lo más perturbador es que, según esta hipótesis, las leyes físicas de un universo bebé podrían ser similares a las nuestras, o completamente diferentes. Universos donde la gravedad sea más fuerte, donde no existan las estrellas, y donde la materia se comporte de maneras que ni siquiera podemos teorizar. Pero hay un giro final, porque si esto es cierto, entonces el nacimiento de un universo no es un evento aleatorio, sería como una especie de selección natural cósmica. Nuestro universo sería uno de los afortunados, capaz de producir estrellas masivas que colapsan y generan agujeros negros gigantes, y esa capacidad reproductiva sería la razón misma de nuestra existencia. No podemos demostrarlo todavía, no podemos ver al otro lado del horizonte de sucesos, y no sabemos si los agujeros negros realmente dan a luz nuevos cosmos.
Pero si esta hipótesis es correcta, entonces cada galaxia contendría millones de portales hacia universos bebé, cada cual con su propia historia, su propia física y su propio destino. Y nuevamente, después de descender un poco más en este iceberg, creo que queda claro que el universo no es un lugar silencioso. Es un libro abierto, pero escrito en un idioma que aún no comprendemos. Y si esta nueva parte te gustó y te pareció entretenida, déjame tu pulgar arriba y comenta qué opinas de todo lo que está ocurriendo, me encantaría leer tu opinión. Y para que no te pierdas próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita, para que te notifique cada vez que subo nuevo video. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta nueva entrega haya estado a la altura de lo esperado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.